Presente, ingeniero. Rojas Gutiérrez André Jesús. Presente, ingeniero. Cerrudo Maque Kevin Fernando. Presente, ingeniero. Silvera Avellaneda Heider. Presente, Silvera, Inge. Presente. Taco Catherine. Presente, ingeniero. Torres Vargas de Ofrey. Presente, ingeniero. Tito Salas Jonathan. Presente, Inge. Valer Mayorga Álvaro. Yanis Apaza Brian. Ingeniero Valer, presente. Disculpe. Yanis Apaza. Ingeniero. No hay nadie más, ¿verdad? Ingeniero Valer, por favor. Ya está. Gracias. Ya está. A ver, ¿quién más está? ¿Quién falta? ¿Quién más que falta? Biancaimas, ingeniero. ¿Ha pedido? Biancay, por favor. Ingeniero, disculpe, Nina Chávez presente, ingeniero, disculpe. A ver, más atentos. A ver, ¿quién más? Nina Chávez, ingeniero. Ya está. Listo, ahora vamos a actualizar. Vamos a ver la... Nina Chávez, ingeniero, por favor. Yáñez, ingeniero, por favor. Gracias, ingeniero. Vamos a ver la lista temática. Este, 29, ¿no? Este es 29, aquí tenemos la presente. Bien, entonces voy a compartir pantalla para dar inicio a la clase. Entonces, a ver, ¿pueden ver la presentación? Sí, ingeniero. Inge, tal vez podría subirle un poquito más o pegarse un poquito más al micrófono, no se le escucha mucho, por favor. Ya. A ver, voy a ponerme el micro más cerca. Listo. A ver, continuamos con nuestra clase de Ingeniería de Transportes 1. El tema que vamos a ver hoy día básicamente es el de secciones transversales y taludes. Vamos a ver, esto está relacionado, el diseño de secciones transversales está relacionado a cómo definir los componentes de una vía, ¿no? Los componentes de la sección transversal, los cuales deben estar relacionados de acuerdo a su funcionalidad, si es rural o si es urbano, y si es urbano con lo que es la movilidad sostenible, ¿no? Que significa incluir a otros tipos de movilidad como los bicis, los scooters, las personas a pie, entonces amplias veredas y también espacios de áreas verdes, ¿no? En las secciones de las vías.
Vamos a ver un video relacionado a la movilidad sostenible que está enteramente relacionado a lo que es el diseño de vías. De desplazamiento de un colectivo que no depende únicamente de los medios de transporte, sino de las características de movilidad, de la oferta y demanda por la voluntad de trasladarse en óptimas condiciones. La movilidad es un factor de desarrollo para un territorio debido a que interviene en las actividades diarias de la población. Sin embargo, los problemas por obtener una movilidad sostenible afectan mundialmente a la población. ¿Estamos preparados para formar parte de la solución? El parque automotor de la ciudad de Cuenca en los últimos años ha tenido un crecimiento del 8% más en relación al año 2017. La ciudad ya presenta problemas de movilidad que se reflejan en el tiempo de viaje y en la congestión de vías. En la Universidad de Cuenca, 3 grupos de investigación contribuyen al conocimiento científico que plantean una movilidad sostenible. El proyecto de investigación Pies y Pedales, lo que intentamos hacer es producir evidencia científica para la toma de decisiones con respecto a la movilidad sostenible. La pirámide invertida de movilidad es un concepto que se viene aplicando ya desde hace varios años como respuesta a los problemas de movilidad en las ciudades. Durante el siglo XX, la forma de pensar y de construir la ciudad se había realizado en torno al vehículo motorizado, al vehículo particular, ¿no? Siglo XXI, se ha visto que este tipo de políticas causaron muchísimos problemas y muchísimos daños en la salud de las personas, en la vida urbana. Estas nuevas visiones de la movilidad es invertir la prioridad. La pirámide invertida de la movilidad se organiza por prioridades, iniciando en su base superior con los peatones y las personas con movilidad reducida. Le siguen los ciclistas, el transporte público, el transporte de carga y de servicio. Y finalmente, en la punta inferior, los vehículos privados y las motos. Para poder aplicar estos principios de la pirámide invertida de movilidad, necesitan evidencia, necesitan datos, necesitan conocer cómo se puede hacer esta transición. Tuvimos una primera fase de 2 años donde logramos construir ya una primera línea base y un marco teórico bastante sólido, y ahora estamos en la segunda fase del proyecto donde empezamos ya a desarrollar y a profundizar más tanto la investigación como la puesta en práctica. En coordinación con instituciones, grupos de la sociedad civil, otros grupos de investigación de la universidad, estamos implementando esta iniciativa que se le conoce como urbanismo táctico. Básicamente lo que aquí hemos hecho es dar una solución a esta intersección de la ciudad que es muy conflictiva. Justamente el puente del Vado es un puente que es muy utilizado, pasan más o menos 50.000 personas por día por esta intersección y por tanto nos parece importante que todos los modos de movilidad estén bien servidos en ella. Lo que hemos hecho básicamente es crear espacios más seguros para peatones y ciclistas y también dar la posibilidad de que los autos sigan circulando con mayor respeto hacia el peatón y el ciclista. Para esta intervención se prohíben los giros de los vehículos hacia la izquierda, desde la avenida 20 de Abril hacia el puente del Vado. Asimismo, los autos que cruzan el puente no podrán hacer giros hacia la izquierda por la avenida 3 de Noviembre. Yo he estado haciendo un monitoreo de los ciclistas que están utilizando las ciclovías y también se hace un conteo del número de personas que salen en bicicleta durante esta intervención, el cual se puede observar que ha sido mucho mayor. Durante el tiempo que dura la intervención vamos a medir cuántas personas están circulando, si está funcionando mejor para peatones y ciclistas, cuánta contaminación ambiental hemos logrado disminuir y también contaminación acústica.
Yo comencé a usar la bicicleta desde este último ciclo, que ya estoy culminando mis estudios de arquitectura. Se me hace mucho más fácil llegar a mi destino en bicicleta o caminando, ya que mi trabajo y la universidad están a una distancia corta. Veo beneficios en mi salud porque también se vuelve como un estilo de vida. La gente a veces no respeta al ciclista como tal y al momento de cruzar las calles es un poco dificultoso, más cuando se llega a lugares donde hay demasiado tráfico. El vehículo ahora se necesita ya no como un lujo, ya no es como un capricho. El vehículo ahora es una necesidad grande al tener que movilizarnos en lo que es a nivel de los hijos al estudio, nosotros al trabajo. 6:30 de la mañana nosotros estamos saliendo ya, en el caso con mis hijas, para ir a dejarles en el colegio y en la escuela respectivamente. Después de eso regreso a casa para verle a mi esposa, vamos al trabajo, venimos acá, llegamos 10 a las 8, 5 a las 8 en el trabajo. Tenemos el asunto de que no hay ya muchos parqueaderos en ese horario. Tendríamos que a veces darnos vueltas o estar buscando en otras facultades para poder lograr encontrar un parqueo. Y eso también ya nos dificulta la hora de entrada, la hora de marcar. El uso del vehículo privado no solamente tiene que ver con la contaminación y con las emisiones que esto significa, sino también tiene que ver con el espacio que tenemos disponible dentro de los campus universitarios. Gran área de nuestros campus está destinada para el aparcadero, haciendo necesario inclusive que la universidad tenga que buscar nuevos predios, nuevos espacios en donde desarrollarse. Según nuestros estudios, el aparcadero en toda su longitud no llega a llenarse en ningún momento del día. Sin embargo, hay ciertas zonas que están sumamente llenas. Esto de aquí da la sensación de que en efecto el aparcadero no es suficiente, que necesitamos construir más espacios para dejar nuestros vehículos, cuando en efecto el problema nada más está en cómo distribuimos esa demanda de estacionamiento dentro de la universidad. Existe una desequilibrada relación entre oferta y demanda que ha provocado que los índices de ocupación vehicular oscilen entre el 1.19 y 1.21 de pasajeros por vehículo. Uno de los principales factores que inciden en la selección del modo de transporte es el tiempo y el costo de viaje. Según datos de esta investigación, el 49% de viajes de la comunidad universitaria se realizan en bus y más del 32% en vehículo privado. Algunos reportan un tiempo de viaje de hasta 1 hora diaria. El 60.76% de los usuarios requieren realizar una transferencia para completar su viaje. El 10.53% deben realizar más de una transferencia y tan solo el 28.7% de los viajes en bus hacia el campus central de la Universidad de Cuenca se realizan de forma directa. El 42.26% de los usuarios de bus desean cambiar de modo de transporte y el 89% quiere hacerlo en vehículo privado. Hay que tener claro que en la actualidad la universidad está generando alrededor de 5.500 viajes diarios en vehículo privado. Nosotros intentamos desincentivar el uso del vehículo privado, pero para desincentivar el vehículo privado uno tiene que dar alternativas de transporte. Respecto al auto compartido Yo Te Llevo, es una iniciativa para incrementar el nivel de ocupación de los vehículos privados. Si un vehículo tiene oportunidad de transportar a 4 personas, que ese vehículo llegara con 4 personas hasta la universidad. Podríamos liberar algunos espacios de aparcadero, pero por otro lado también estaríamos disminuyendo la cantidad de emisiones que significan estos viajes. Hemos podido ubicar en varios sectores de la ciudad las residencias de quienes formamos parte de esta comunidad. Vamos nosotros entonces a generar ciertos espacios para colocar a todas las personas que están dentro de un clúster, que comparten horarios similares y que tienen una cercanía en su lugar de residencia, para que se conozcan y puedan entre ellos organizarse y compartir viajes. Nosotros estamos intentando trabajar con un sistema de incentivos como lavados de auto, como preferencia en el aparcadero, mejores tarifas en el aparcadero, pero también estamos trabajando con la contingencia. Cuando alguien falla, estará disponible un sistema de taxi que le pueda traer a la persona hasta la universidad como parte de este servicio. Si es el tiempo y el costo de viaje lo que incide en la selección del transporte en la zona urbana,
en la zona rural no es una opción al alcance de todos. Yo vivo en la zona rural, bueno, en Pacha, entonces de ahí tomo un bus, me quedo en la terminal terrestre, de ahí tomo otro bus, la línea 7, y me quedo acá frente a la universidad. Cojo el bus a las 6 a veces, sí. Y si no coges el bus, ya llegaste tarde. Entonces es lo feo de vivir lejos. Mi línea de bus, el último turno sale a las 8 de la noche, y a veces tengo clases hasta las 9. Entonces, tengo que quedarme por aquí nomás, en algún conocido. El desarrollo implica tener el acceso para poder trabajar, para poder estudiar, pero el acceso no todos lo tienen. Entonces, a veces le entendemos el acceso desde un sector de la ciudad, pero nuestro territorio tiene sectores urbanos y rurales, y los sectores rurales pues carecen mucho de accesibilidad. Una familia que vive a nodos cercanos a la zona urbana recorre menos distancia e interviene menos tiempo de movilización, gastando el 3% de su canasta familiar en su movilidad. En cambio, una familia que vive en zonas alejadas a la parte urbana recorre más distancia, mayor tiempo de movilización y gasta alrededor del 13% de su canasta familiar. Nosotros lo que estudiamos es la accesibilidad y lo hacemos a través del transporte, que es una de las maneras de acceder al desarrollo. Para este momento estamos estudiando en el área periférica y también estamos estudiando en 5 cabeceras parroquiales inmediatas a Cuenca. Esto con la intención entonces después de provocar o trabajar en la generación de políticas probablemente que mejoren esta movilización a estas personas. El estudio demuestra que el 70% de la población del sector periurbano se moviliza a la ciudad de Cuenca diariamente. El 41% lo realiza por trabajo, el 26% por estudios y el 25% por compras. El bus es el medio de transporte más solicitado con un 69%, seguido del vehículo propio con un 22%, la camioneta de alquiler con un 4% y el taxi el 1%, mientras que la motocicleta, el caminar y la bicicleta representan menos del 0.6%. El tiempo de viaje promedio es de alrededor de 45 minutos. Toda esta información que nosotros hemos levantado, hemos ingresado en un sistema de información geográfico para poder después, primero tener georreferenciada la información y luego de ahí poder estudiar los patrones de desplazamientos hacia la ciudad. Nos queda por concluir el trabajo de la plataforma que ya permitiría que algún municipio pueda directamente interactuar en esta plataforma y pueda directamente con sus datos, con sus resultados, con la metodología de la Universidad de Cuenca, poder conocer cómo está la movilidad en esos sectores, pero más que eso, conocer cómo afecta la falta de accesibilidad al desarrollo de sus territorios. La movilidad y la accesibilidad es un derecho como la salud, un derecho como la educación. Entonces nosotros tenemos que buscar esos lugares para tratar de garantizar ese derecho que tienen a movilizar. En la Constitución nos garantizan a nosotros la salud. ¿Quién nos garantiza aquí? El barro es lindo para una postal, ¿no? Parte del barranco, pero para vivir ya no. Tengo mal mis bronquios, mis pulmones, la parte de abajo están negras. Ahora me estoy yendo a hacer de nuevo un chequeo a ver. Dudo que haya mejorado. Aquí está calle han fallecido 4 vecinos mayores. Entre ellos mi papá, con cáncer. Cáncer al pulmón, mi tío de acá abajo murió hace 8 meses con cáncer a la sangre. A ver, 3 vecinos más, 5 en total. O sea, es mucha la coincidencia en estos 120 metros que hay de la Condamine que todo el mundo muera con eso. Con los resultados de la universidad que están haciendo, que ya el otro día asistimos al laboratorio, en 6 días vimos la cantidad de smog que uno acumula aquí, que es preocupante. Podemos pasar cualquier pieza que desee, y en cualquier casa de la subida de la Condamine ustedes pueden hacer en las ventanas, en los vidrios, y eso no es polvo,
Eso es smog, ese es hollín. Y yo lo que digo siempre, lo más importante no es solamente el agua, también es el aire. La contaminación de las dos cosas, como alguien decía, estamos yéndonos a la extinción. En Cuenca solamente 1/3 de la población se moviliza diariamente en vehículo particular, los otros 2/3 ocupan todas las otras posibilidades y todos los otros medios de transporte, y generalmente este 1/3 de la población también es el que más posibilidades económicas tiene. Entonces, moverse en vehículo privado en la ciudad es un privilegio. Y claro, cuando nuestros privilegios se ven reducidos en cierta medida, se esperan normalmente reacciones también negativas. La movilidad es uno de esos problemas que afecta a todos de alguna manera. Y esto implica algo extremadamente importante, y es que Cuenca no puede seguir manejando el modelo de movilidad que ha tenido hasta hoy en día. Pero la segunda cosa que es interesante es que todavía estamos a tiempo. Cuenca, por el tamaño que tiene, todavía puede tomar medidas que eviten llegar a un punto inmanejable. Nosotros normalmente compramos el auto y todo el tiempo sabemos que vamos en auto y nunca estamos pensando qué otra alternativa de transporte hay. Cuando en efecto durante la semana yo puedo usar mi auto 3 días y 2 días intentar explorar la bicicleta o el bus, dependiendo de la actividad que yo haga. Obviamente esto implica cambios en nuestras formas de vida, en nuestras formas de movilidad específicamente, en cuanto estamos acostumbrados a coger el carro para ir a comprar el pan a 2 cuadras de la casa. Empecemos a generar viajes multimodales, empecemos a generar viajes diversos. Eso de ahí nos va a ayudar a disminuir la cantidad de vehículos en la vía y la contaminación y los otros efectos que eso genera. La construcción al desarrollo de políticas públicas de movilidad como implementaciones sostenibles ayudan a construir ciudad y el derecho de los ciudadanos a movilizarse sin afectar a su salud física ni emocional. Es deber de todos los ciudadanos el preservar los espacios públicos, una convivencia saludable entre los diversos medios de transporte en un marco de cooperación con los organismos y organizaciones competentes. Bien, luego de ver este video, entendemos un poquito más de lo que es el diseño vial, especialmente en el sector urbano y también, como lo hablaban ahí, en el sector interurbano. Entonces, los elementos que conforman una sección transversal no solamente son los carriles o la calzada o superficies de rodadura, también tenemos las bermas, que son adicionales de protección, cunetas, que son obras hidráulicas, los taludes, que lo vamos a ver después de las secciones transversales, y otros complementarios, ¿no? Como podrían ser ciclovías, ¿no es cierto?, para el tránsito de bicicletas y scooters, y también las veredas. A ver, veamos una sección típica de un espacio rural, de una carretera, en la que básicamente tenemos una plataforma, ¿no es cierto?, que está constituida por los elementos de circulación directamente. Entonces, la plataforma es básicamente la sección plana que inicia desde el borde de las cunetas, ¿no es cierto?, y termina en donde empiezan los taludes. Después, seguido a esto, están los taludes tanto de corte como taludes de relleno, de terraplén. Tenemos ahí elementos estabilizadores de tipo banqueta, ¿no es cierto? Tenemos cunetas de coronación o zanjas de coronación, o también llamados contracunetas, ¿no?, que pueden ser obras hidráulicas para colectar y evitar la erosión de los taludes que están superiores a la vía. Podemos tener zanjas o cunetas
también complementarias de drenaje, y esto es lo que constituye básicamente el ancho de la obra de ejecución de la vía, ¿no? Es básicamente lo que yo voy a intervenir y en lo que voy a gastar todo el presupuesto de mi proyecto. Además de esto, necesitamos dejar unos sobreanchos o unos anchos adicionales para el futuro, que serían, como ya hemos visto, anchos adicionales para ampliación de una vía, por ejemplo, o para colocación de otros elementos, ¿no? Puede ser senderos peatonales, senderos para bicis, o senderos para la circulación de animales, etcétera, ¿no? Entonces, el total de toda esta dimensión vendría a ser el derecho de la vía, ¿no es cierto? Y las holguras vendrían a ser, sumadas a este derecho, sería la propiedad restringida, ¿no? Propiedad que nadie debe invadir. Entonces, dentro de la plataforma tenemos la calzada, que vendría a ser los 2 carriles netos de circulación. Estarían las bermas a los costados, cierto, que son los elementos de seguridad, bermas a los costados, y bueno, después ya netamente las obras hidráulicas como cunetas centrales, cunetas laterales, cierto, que van a dar, van a mejorar y van a proteger la vía contra la escorrentía. Veamos otro tipo de sección. Esta vez la calzada está junta, los 2 carriles están en los 2 sentidos, están unidos, no hay un elemento divisorio. Posiblemente esta es una de tipo de tercera clase. Tenemos taludes de corte, ¿no es cierto?, y taludes de relleno, con obras adicionales, ¿no? Obras tipo muros de protección, que, bueno, su diseño y su uso ya se ve en el curso de Transportes 2. Igualmente, eso sería toda la plataforma, y ya los elementos que están fuera de esta serían elementos complementarios, ¿no?, para el derecho de vía. Podemos ver que en la zona urbana es bastante diferente el tipo de la sección. Tendríamos el ancho de toda la vía, o la sección de toda la vía, viene desde la puerta o desde el frontis, la fachada de una casa, ¿no es cierto?, hasta la fachada de la otra casa que atraviesa la calle, ¿no? Entonces, todo ese ancho vendría a ser el ancho de sección que voy a diseñar. Este está comprendido por las veredas, obras hidráulicas tipo cunetas, para el escurrimiento de aguas tendríamos bermas, tendríamos la calzada propiamente, tendríamos separadores. En este caso es una vía de tipo principal, ¿no?, donde tenemos una calzada interna de alta velocidad y una lateral de baja velocidad. Laterales de baja velocidad. Es bastante parecida, digamos, a la sección que tiene la avenida 28 de Julio, acá en Huancha, donde tenemos vías laterales de menor velocidad y una central de alta velocidad. Entonces, la configuración de calzadas, bermas, cunetas y veredas deben considerar también en este tipo de diseño, si es una vía principal, a lo que es el ciclista, ¿no? Aquí le estaría faltando la movilidad inclusiva, que sería considerar ciclovías. Veamos otro ejemplo, igual de otro tipo de vía, donde tenemos una calzada principal,
cierto?, de alta velocidad, una calzada principal para vehículos pesados o de alta velocidad y una de menor velocidad. En la central podemos tener 50 a 70 kilómetros por hora y en las laterales serían de tipo colectoras que estarían entre 40 kilómetros por hora aproximadamente para el diseño de estos dos tipos de calzadas, ¿no? Aquí sí se considera una ciclovía. Esta es una sección inclusiva que tiene una alternativa muy buena, aproximadamente de 2 metros o un poco más para cada una de las ciclovías, como mínimo 1,80 para la circulación, y además tienen espacios para áreas verdes o sistemas de drenaje y las veredas para los peatones, que también son amplias, ¿no? Entonces, esta es la sección típica de una vía arterial, ¿no es cierto?, que son las que tienen la mayor capacidad en las ciudades, ¿no? Sería importante que todas las vías arteriales de la ciudad del Cusco tengan esta configuración en la cual se implemente ciclovías y o también secciones dedicadas. Por ejemplo, podríamos tener para lo que es el transporte público, ¿no?, secciones exclusivas de transporte público donde solamente transiten buses. Eso sería un tipo de transporte sostenible. Bien, entonces, en cuanto al ancho de la calzada, que es la superficie por el cual circulan los vehículos, esto depende del índice medio diario anual, la composición del tráfico, ¿no? Normalmente los anchos de cada uno de los carriles van de 3 a 360. En algunos casos puede llegar a 280 el ancho. Vamos a ver en qué casos ya serían zonas de muy baja velocidad, ¿no?, calles menores de tipo local, ¿no? Tenemos 3 tipos de vías arteriales, que son las más grandes, vías colectoras, que son las complementarias que recogen el tráfico, y locales, que son las que están en la puerta de nuestras casas, ¿no?, la callecita a la cual salimos luego de, digamos, al salir de nuestras casas, ¿no? Estas se conectan a las arteriales y las arteriales a las colectoras y las colectoras finalmente desembocan a las arterias. Entonces el ancho puede ser, ¿no?, quizá locales 2,80 hasta 3 metros, colectoras 3,30, 3 metros, 3,30, 3,40 y las arteriales necesariamente de 3,50 para arriba, ¿no?, hasta 3,60. ¿Cuál es el ancho? Veamos la tabla 30401 que nos dice lo siguiente. Esto es básicamente para vías con la clasificación de autopistas, carreteras, ¿no? Digamos que estamos trabajando en la carretera de tercera clase. Lo mínimo que podemos tener en todo este segmento para todas las velocidades es de 6 metros, ¿no?, de sección. Quiere decir que sería una sección de 2 carriles, cada una de 3 metros, ¿no?, para una carretera de dos sentidos. Lo máximo que podríamos tener en una autopista yendo 80 kilómetros por hora y es 720, ¿no?, que sería a 360 cada uno y tendríamos el máximo ancho, ¿no? Hay que ver que los anchos de los vehículos más pesados pueden llegar a 2,50 metros, 2,60 metros, un poco más, y con las holguras de circulación 360 es más que suficiente para ellos. Bien, entonces, ¿qué son las bermas? Las bermas, como habíamos visto, eran las secciones que continúan a la, ¿no es cierto?, a la calzada. Si está fuera de la calzada, la berma es el lado complementario, ¿no?, es el lado que sirve de seguridad básicamente para que los vehículos
que necesiten en curvas o en ciertas secciones no chocar con otros vehículos que vienen en sentido contrario, o si es que se han distraído por alguna razón, pueden descansar en este espacio de berma. Las bermas, digamos, como este ejemplo se muestra, para 50 kilómetros por hora en una carretera de tercera clase, tendríamos lo mínimo 90 centímetros. Y en una velocidad de diseño la más baja, en 30 kilómetros por hora, la vía más lenta en zona escarpada y accidentada, lo mínimo que debemos tener es 50 centímetros de ancho. No, lo máximo en una autopista de alta velocidad es 3 metros, que es casi como el ancho de un carril adicional, ¿no? Que es básicamente por donde podrían circular vehículos de tipo bomberos o vehículos de emergencia, o puede servir para los vehículos policiales, ¿no? ¿Cuál es la inclinación? Estas bermas también tienen una inclinación, y la inclinación básicamente depende de la configuración, ¿no? Aquí nos dice una pendiente de una berma en función de su superficie. Si está pavimentado, 4%, si es de grava o material afirmado, hasta 6%, recomendable es el 6%, y si es de césped o gras, 8%. Esto básicamente por la escorrentía, ¿no? La escorrentía en un pavimento o en un suelo o un revestimiento, una superficie tratada, es menor. En cambio, en un césped hay infiltraciones y se necesitaría una pendiente mayor. Las bermas, en el caso de que tengamos una sección con una sola pendiente, ¿no? Tenemos una porción de la berma que va hacia una dirección y la otra porción de la berma sigue la misma pendiente que tiene la calzada, ¿no? Estas dos tienen la misma pendiente y la otra tendría una pendiente contraria. Esto en una berma sin revestir, ¿no? Que tiene una longitud mayor de 1,20. Igualmente, en este caso podríamos ver, igual hay la calzada tiene una sola dirección, puede ser una zona de curvatura, ¿no es cierto? Y la berma tiene la misma pendiente, ¿no? La pendiente de la otra berma estaría aproximadamente en 8%, a un poco más, ¿no? Y tendríamos, en el caso de que si son bermas revestidas, ¿no? Por ejemplo, asfalto o son emboquilladas, por ejemplo, y tienen dimensiones menores a 1,20 m, en el caso de tener una sola dirección, de una sola agua, tendríamos que se debe aumentar la pendiente de la berma, ¿no? La pendiente de las bermas final interior debe ser mayor para desaguar, y la berma exterior tiene la misma pendiente que la calzada. En la berma de salida o interior debe ser mayor. Puede darse otro caso en la cual la berma exterior y la calzada tienen la misma pendiente, y como esta está revestida, podría tener, si es que está revestida con pavimento, podría tener una menor pendiente y tranquilamente podría evacuar las aguas. En el caso de, esto serían curvas, ¿no? En el caso de una tangente, una longitud recta, siempre es a dos aguas, ¿no? En la mayoría de los casos es a dos aguas. El bombeo de la calzada es menor, ¿no es cierto? El bombeo que tiene va a ser menor siempre que la pendiente normal de la berma, que tiene que ser superior, ¿no? Dependiendo si está o no está revestida, dependiendo a este cuadro, ¿no? Podríamos tener 3% o 2% en el bombeo, y la inclinación de la berma podría ser de 6% o de 8%,
dependiendo a si está revestido el material de revestimiento. Bien, cuando no tenemos pavimento, ¿no es cierto? La plataforma no es pavimentada, es por ejemplo una base estabilizada o es un lastrado. Básicamente tenemos que tener la misma pendiente que el bombeo, ¿no? Si nos dice necesariamente 6%, entonces las bermas, ¿no? Las bermas deben tener la misma inclinación. En el caso del peralte en una curva, las bermas también deben seguir con esa misma inclinación, ¿no? No podríamos reducirlo en lo absoluto porque como no está revestido, necesitaríamos por lo menos tener la misma pendiente que la calzada. Bien, el bombeo, como hemos visto aquí en esta gráfica, el bombeo es la inclinación de los carriles de la calzada, ¿no? Entonces el bombeo también nos dice que según la tabla 304.3 depende al tipo de superficie, ¿no? Si está pavimentado, si tiene un tratamiento o si está afirmado, ¿no? Que sería lastrado. Entonces, obviamente el bombeo es menor, es solamente 2% cuando está pavimentado y cuando las precipitaciones son menores a 500 milímetros por año, ¿no? Una escorrentía baja y con su máximo de 3.5 en afirmado, ¿no? Si es que las precipitaciones suben, este bombeo automáticamente sube 2.5, 3, 4, ¿no? Dependiendo del tipo de superficie y de las lluvias. Estos son los diferentes tipos de bombeo. Como habíamos visto, está el primer caso 1 es a 2 aguas. En el caso 2 es una especie es en una curva, entonces solamente hay una agua, ¿no? Hay otros carriles que tienen otras secciones mayores en las cuales se tiene una cuneta en el medio, entonces toda una plataforma tiene un bombeo a un lado, la otra plataforma tiene a otro lado, ¿no? Serían 4 carriles en total, lugares donde hay calzadas separadas por una topografía diferente, ambas pueden tener la misma dirección de bombeo, pero con diferentes o con iguales pendientes. Aquí también tendríamos otra topografía que nos está dividiendo, una calzada está por encima de la otra, ¿no? O pueden estar casi equivalentes, ¿no? Y se hace este artificio de poner cunetas intermedias para que haya un dreno. Dependiendo del tipo y la configuración, estos serían los 5 casos para el bombeo de una calzada. El peralte ya habíamos visto en el cálculo del peralte para curvas. Sin embargo, aquí nos presentan unos valores de cuándo no es necesario colocar un peralte, ¿no? En una curva. Realmente, para no colocar el peralte en una curva, necesitaríamos radios grandes, ¿no? Por ejemplo, si diseñamos con una velocidad directriz de 40 kilómetros por hora, necesitaríamos un radio tan grande de 3.500 metros para no ponerle peralte, ¿no? Para que el peralte sea cero. Esto significa que la curva sería enormemente grande, tanto así que uno no siente la fuerza centrífuga, ¿no? Obviamente a mayor velocidad, más de 100 kilómetros por hora, necesitamos una super curva para decidir de no poner o no colocar peralte, ¿no? Aquí vemos los peraltes máximos, por ejemplo, para un sector rural escarpado, el máximo normalmente es 8%, el absoluto 12%. Ya lo habíamos visto anteriormente, zonas con peligro de hielo, tenemos que reducir un poco el peralte por el deslizamiento, ¿no? Y el máximo sería 8% también.
Igualmente, el peralte mínimo que debemos de considerar lo mínimo es siempre poner 2%, ¿no? A cualquier curva, lo mínimo que tenemos que considerar. Entonces, el peralte mínimo de 2% lo podemos colocar para los radios que estén dentro de estos rangos, ¿no? Entre 5.000 y 7.000, si la velocidad es mayor de 100, y si en la mayoría de los casos nosotros diseñamos con velocidades entre 40 y 100, para que pongamos un 2% debe estar dentro de 2.500 y 3.500 metros de radio, que son curvas bastante grandes, ¿no? Bien, dejamos el tema de bombeo y sección para pasar a lo que son taludes, ¿no? Taludes son el resultado de los cortes y los rellenos, son la inclinación del terreno. Vamos a ver algunos casos, ¿no? Por ejemplo, es un talud de relleno, ¿cierto? Luego que es necesario para lograr, digamos, un elemento tipo berma adicional que no está dentro de la calzada, ¿no? Quiero lograr el elemento tipo berma y tengo que hacer un relleno. Entonces se hace de forma escalonada y se empieza a hacer el relleno, ¿cierto? Entonces tiene una inclinación. Acá me dice que la inclinación en vertical es 1 metro. Para 1 metro de la vertical tengo unos 50 en la horizontal, ¿no? Esa sería la relación, ¿no? Esa sería la relación de vertical, horizontal. Entonces tendríamos 1 para 1,50, ¿no? Aquí tendríamos otra relación, igual un talud de HB o de B para H en un corte, ¿no? Se ha hecho el corte de toda esta sección para lograr esta parte de la plataforma, ¿no? En forma opuesta se ha rellenado toda esta sección para conseguir el segundo carril y la berma y el sobreancho de la berma. Igualmente aquí tenemos otro pequeño talud, que es un talud de estabilización. Posiblemente arriba tengamos, para evitar problemas de estabilización de todo este material, hay que hacer escalones o banquetas, ¿no? O podamos tener una contracuneta aquí arriba, ¿no? De acuerdo al caso. Entonces, para hacer el corte, o sea, taludes producto de corte, es realmente depende esta relación de, ¿cierto? La relación de P/H, ¿cierto? Esta relación depende de, ¿no es cierto?, del tipo de material. A ver, si vamos a cortar en roca fija, podemos tener, si es que es menor a 5 metros, que es la altura de corte, en relación de 1 a 10, ¿no? Diría que sería esto, 1 y 10 de altura. Eso significa. Entonces, si tenemos en el peor de los casos una arena que se va a deshacer ni bien la toquemos, solamente podríamos hacer una relación de 2 a 1. O sea, por cada metro de elevación necesito cortar 2 en X, ¿no? En la horizontal necesito 2. Entonces, esta sería mi inclinación un poco más grande, ¿no? En el caso de tener ya cortes hasta 10 metros, está prohibido en arenas, no puedo ejecutar. Los limos me permiten hacer el corte únicamente 1 a 1, quiere decir en 45 grados, 1 y 1. Igualmente en gravas está restringido. En rocas sí puedo seguir 1,10. En roca suelta tengo que bajar 1,2 o 1,4. Y si es que el corte es mayor de 10 metros, está prohibido hacerlo en cualquier otro material que no sea roca, ¿no? Solamente puedo cortar en roca y con proporciones menores a 1,8, y si es roca suelta 1,2.
¿Qué pasa en taludes de relleno? En taludes de relleno es más crítico, ¿no? No podemos contar con materiales tipo como rocas fijas, duras, ¿no? O rocas sueltas, sino solamente tendríamos materiales como gravas, limos, arcillas, arenas y enrocados. A ver, veamos cómo es la relación y la altura, ¿no? Vamos a ver que la altura menor, que normalmente podríamos hacer de menos de 5 metros, para una grava o un material limoso que traigamos de préstamo, porque todos estos materiales son de préstamo o son materiales que hemos cortado del terreno, para rellenar tendríamos de 1 a 1,50, ¿no? Casi 45 grados. Si es un enrocado, 45 grados, ¿no? Tendríamos más o menos 1 y 1. Y así sucesivamente, para taludes mayores a 10 metros, 1, 2. Tenemos que hacerlo un poquito más largo. Entonces hay que tener más cuidado en lo que es relleno que en lo que es corte. En las transiciones, aquí vamos a ver algo de lo que son transiciones, ¿no? Las transiciones de corte de más de 4 metros de altura en un terraplén, ¿no es cierto? Viceversa, los taludes de uno y otro deberán tenderse de forma que se reduzca a 2 metros, y tanto que la longitud del alveo no debe ser menor de 10 metros. A ver, veamos cómo se ve. Entonces, este sería todo un segmento que se ha cortado, ¿no? Normalmente así era el terreno de la vía y se ha hecho todo el corte para hacer la plataforma, ¿no? Entonces, esto estaba viniendo más o menos. El segundo caso podría ser el caso que se ve aquí, podría ser este, ¿no? El que está conectando hacia la base, ¿no? Entonces aquí teníamos dos tipos de ejecuciones, ¿no? Unos que son de relleno para subir la plataforma, que es lo que han mostrado aquí, ¿no es cierto? Y otros en el cual se ha hecho el corte, ¿no? Se ha hecho el corte en todo este talud, y acá se ha hecho un redondeo que es una nivelación, ¿cierto? De protección, porque según el material esta ladera hubiera quedado muy parada, entonces la han rebajado. Entonces para continuar al siguiente talud hay zonas de transición rebajadas. Veamos otro ejemplo. Este es un ejemplo donde hay zonas de transición. Por ejemplo, todo es un sector de relleno. Todo este es un sector de relleno donde se está levantando la plataforma, ¿no? Entonces, la parte fuerte del relleno está a partir de esta zona para atrás, ¿no? Y la parte fuerte del corte, que sería todo esto, de la parte fuerte del corte, y nos dice que debemos tener zonas de transición, que sería esta, ¿no? Una zona de transición donde yo estoy rebajando la altura de los taludes con la misma inclinación, ¿no? Por ejemplo, acá le he dado de 1 a 1,5, de 1 a 2, pero le he estado rebajando la altura, ¿no? La altura aquí podría ser 10 metros y termina en 5 metros, etcétera, hasta 0, ¿no? Que es donde empieza el relleno. Entonces, esta zona de transición me permite empatar y que no sea brusco el cambio, ¿no? Entre la zona de relleno y la zona de corte. Bien, hoy básicamente lo que hemos visto es unas verificaciones con la norma de acuerdo a lo que es las secciones transversales, de acuerdo si es rural o es urbano, con un enfoque sostenible,
que deben incluir elementos como las ciclovías, por ejemplo, espacios adecuados para los peatones, ¿no? En lo que son la movilidad urbana, luego las componentes como calzadas, anchos de calzada, cuántos son los anchos, el bombeo, el peralte que debe tener de acuerdo a las precipitaciones, las bermas, que son elementos de seguridad complementarios y que deben tener también una inclinación de acuerdo a la escorrentía y de acuerdo a la superficie de rodadura, si están revestidas o no. Y finalmente el tema de taludes en corte, las proporciones de taludes en corte y relleno, de las cuales hemos visto que las de relleno son las más críticas, ¿no? Las que son más tendidas que las de corte, que pueden ser un poco más paradas, ¿no? De eso, de acuerdo a que tenemos materiales más duros como rocas en los cortes, y en los rellenos solamente tenemos materiales clasificados de diversa granulometría, no es un material tan compacto. Bien, hoy día no vamos a tener tarea, ya vamos a ver otros temas frecuentemente, entonces si no tenemos alguna pregunta, volveríamos a detener la grabación para tener